comienza el espacio con información sobre temas jurídicos. Derecho a la radio. Con el análisis, la voz y el enfoque de especialistas en el derecho, la aplicación de la justicia y el respeto a los derechos humanos. Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, sean bienvenidos a este espacio radiofónico Derecho a la Radio, su programa favorito que se transmite todos los miércoles en punto a las 19 horas y lo hacemos desde la estación de radio de la Universidad de Colima a través del 94.9 de la frecuencia modulada y también lo hacemos a través de Facebook oficial de la Facultad de Derecho y de esta estación. Y bueno, como cada programa se encuentra aquí con nosotros en cabina Bárbara Mancera. Hola Bárbara, buenas tardes. Hola, no, qué gusto saludarte. También hay que recordar a quienes nos escuchan que pueden sintonizar la retransmisión de este programa el sábado en punto de la 1 de la tarde, en esta estación también de Radio Universo 94.9. El día de hoy vamos a abordar el tema deudores alimentarios y sus derechos político-electorales. Así es, Bárbara, estamos ciertos que ese tema resultará de interés de nuestras audiencias. Y si estás de acuerdo, iniciamos este programa con la intervención del doctor José Ángel Méndez Rivera, quien presenta la sección editorial. Buenas noches desde Colima, México. El editorial de hoy es Deudores alimentarios en cargos públicos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mediante acción de inconstitucionalidad promovida en el año 2022, demandó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la invalidez de diversas disposiciones de la legislación del Estado de Yucatán que establecen como requisito el no ser persona deudora alimentaria morosa para tener acceso a cargos públicos y a candidaturas independientes. Para la Comisión de Derechos Humanos, las normas de la legislación yucateca excluyen injustificadamente a todas las personas que se encuentren en el supuesto de deudores alimentarios, aun cuando no exista relación entre dicha situación y el adecuado desempeño en las funciones a realizar en cargos públicos o en la participación en procesos electorales, lo que rompe el principio de proporcionalidad inherente a la justicia y transgrede el derecho a la igualdad y no discriminación en el acceso a un cargo público, en la libertad de trabajo y en el derecho a ser votado. Según la citada Comisión Nacional, la legislación de Yucatán califica de ipso facto a las personas que incumplen con su obligación alimentaria como personas sin probidad, sin honestidad y en consecuencia sin profesionalismo, generando un espectro estigmatizante que entraña una reprobación moral a priori, sin considerar si hay circunstancias de imposibilidad económica para cumplir, mismas que podrían salvarse si el deudor alimentario accede a un cargo público remunerado. Sin embargo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su análisis de las impugnaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, validó los preceptos de la legislación yucateca que prevén el requisito de no ser persona deudora alimentaria morosa para acceder a cargos públicos o a candidaturas de elección, ya que el requisito, según la Corte, tiene una finalidad constitucionalmente válida, pues tiene como propósito la protección transversal del derecho fundamental a recibir alimentos, además de que está vinculado con el fin que persigue dicho requisito, en tanto que incentiva el cumplimiento de la obligación alimentaria. ¿Y usted qué opina? Muchas gracias por su atención. Agradecemos al doctor José Ángel Méndez Rivera por la lectura de este editorial. Y bueno, Bárbara, para quien recién sintoniza nuestra transmisión, les compartimos que el tema que abordamos esta tarde es deudores alimentarios y derechos político-electorales. Por eso nos da mucho gusto recibir en esta sección de entrevista a la licenciada Gloria Isela García Cuadras. Ella es consejera del Organismo Público Local Electoral de Sinaloa y vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales, AC. Bienvenida a este su espacio radiofónico, licenciada Cuadras. Muchas gracias, maestro Enoc. Muchas gracias a la Facultad de Derecho por esta invitación. Estoy muy contenta de acompañarles. Licenciada, para introducirnos en el tema, ¿nos puede compartir qué se debe entender por deudor alimentario? Sí, pues parte primero de entender qué son los alimentos, y de acuerdo a la legislación civil, pues los alimentos son aquellos que se consideran necesarios para que la persona humana se desarrolle, llámese vestido, comida, lugar donde vivir y educación. Estos son, digamos, los elementos que constituyen los alimentos de acuerdo a la legislación. Y un deudor alimentario, pues es aquella persona que tiene una obligación
para con esta otra persona para cubrirle de estos necesarios, cosas necesarias para su vida. Y bueno, le vamos a poner un apellido, porque vamos a hablar en breve del tema, pero vamos a ponerle este apellido, morosos, porque aquí está la clave de la que vamos a hablar. Y un deudor alimentario moroso, pues es aquel que no cumple en tiempo con su obligación de proporcionar alimentos a sus deudores. Ahora, justamente a partir de esto que usted nos comparte, licenciada García, ¿cuál es la proporcionalidad en sentido de justicia que puede existir entre las deudas alimentarias y los derechos político-electorales? Espero no tardarme mucho y abarcar un poco lo que quiero decir en este momento. Escuché con atención la intro de este programa y la verdad es que es un orgullo para quienes conformamos la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales haber presentado un escrito como amicus curiae en esta propia sentencia, en la cual en mi calidad de presidenta de la asociación la firmé, precisamente convencida de que la reforma que había efectuado el Congreso del Estado de Yucatán era acorde con la progresividad de los derechos de las mujeres. Y pareciera en un argumento que establece la Corte que no tiene nada que ver una relación, no tiene relación un tema con otro, lo cierto es que está estrictamente vinculado. Sabemos que hay una brecha de género en México y en casi todos los países, sobre todo en América Latina, pero hay una brecha enorme de género, donde a las mujeres se nos ha confinado al ámbito privado y han sido muy pocas los espacios del ámbito público. Y créanme cuando les digo que el 87% de las mujeres jefas de familia son, precisamente el 87% de las mujeres que son madres, jefas de familia, son porque el hombre, el padre de los menores, pues ha fallado con este deber de proporcionar los alimentos. Y bueno, van a decir, pues eso todavía no me queda claro de qué manera se enlaza. Bueno, pues se enlaza porque todas estas mujeres que de acuerdo al censo del INEGI son jefas de familia, pues optan por trabajar para poder mantener a los menores que están a su cargo y entonces tienen muy pocas posibilidades de desarrollarse, de prepararse y de participar en los ámbitos públicos. De ahí que, pues es la brecha que con esta legislación y con otras que se están haciendo a la par se pretenden ir cerrando estos espacios para que la posibilidad de que las mujeres participen en los ámbitos públicos, no solo en los electorales, pero en un ámbito público, ocupando cualquier espacio, pues se tienen que empezar por eso. De ahí, pues, la proporcionalidad de que mientras haya menos personas deudoras alimentarias morosas, pues entonces las mujeres tendrán la posibilidad de desarrollarse. Esa es la conexión. Licenciada, continuando con esto que usted menciona, ¿hay distinción de género en el concepto de deudores alimentarios para efectos de los derechos político-electorales? No. Hay un registro nacional y en los órganos locales que se ha legislado hay un registro estatal y ahí se va a incorporar a la persona, mujer u hombre, que tenga obligación de proporcionar alimentos y hayan pasado 90 días en los caracteres nacionales, y Sinaloa, mi estado, es un caso igual, no sé los otros estados, pero sí hay la temporalidad que la ley dice que si no lo cubres en ese tiempo eres moroso, igual seas hombre o mujer te va a enviar al registro, e igual si eres hombre o mujer el Instituto Electoral va a negar una candidatura con una persona incorporada. Ahora, nos quedan 3 minutos para cerrar esta primera sección de la entrevista y nos gustaría preguntarle, consejera, ¿en qué fortalece a la democracia electoral el hecho de que a un deudor alimentario se le suspendan sus derechos político-electorales? Bueno, yo pienso que incluso México es uno de los países con más desarrollo en los procesos electorales y hemos estado haciendo, y lo digo en plural, porque tanto el órgano nacional, el Instituto Nacional Electoral, como el instituto, los organismos públicos locales de las entidades federativas, hacemos múltiples esfuerzos para incentivar la educación cívica y la participación ciudadana. Y esta educación cívica y participación ciudadana se ve mermada o se ve cegada cuando acceden al cargo personas con una duda en la ética personal en la que la sociedad los advierte. Hay estudios, sobre todo de la juventud, cuando expresan por qué no participan en política, pues ellos manifiestan que porque las personas que llegan ahí son personas que incumplen de antes la ley. Y bueno, estar en el cargo con una persona que ha incumplido con la normativa,
pues nos habla también de que estar en un cargo con poder y con posibilidades económicas a veces inimaginables, pues amplía el espectro de impunidad que puede haber en ciertas conductas. De ahí que, pues sí considero que repercute directa e de manera importante en la democracia el generar cada vez más filtros para que las personas que sean postuladas para una candidatura gocen a toda prueba de una ética profesional y personal. Sí, quisiéramos plantearle, licenciada, algunas voces afirman lo siguiente: ¿es posible que el carácter de deudor alimentario se pueda utilizar para impedir la participación como una estrategia político-partidista, sobre todo cuando no hay una sentencia firme por parte de una autoridad judicial? Bien, mira, en verdad aquí tengo dos temas. Uno te va a dar respuesta y el otro es una mera reflexión de la experiencia que traemos. Ordinariamente, cuando una mujer denuncia violencia política en razón de género, hay un gran número de personas que tiende a dudar de ella y a dudar de si es cierto o si lo hace con qué fines y para qué. Nosotros tenemos un lineamiento que viene de la atención a víctimas y en ese tema tenemos varios parámetros y el primero es no poner en duda lo que nos está exponiendo, porque ese es el primer paso para que una persona vaya y denuncie. Y en esta reflexión no me refiero exclusivamente a las personas de violencia política en razón de género, sino en general, en la mayor parte de cuando acudimos a una denuncia, la cultura de la denuncia en México no está tan desarrollada por desconfianza hacia quien te está atendiendo. Y en muchas de las ocasiones, como tenemos ya documentados casos, como el caso Olimpia, de esta jovencita que sufrió este tipo de violencia sobre su persona, sobre su cuerpo, y que al acudir a un ministerio público, pues lo que ocasionó fue risas y que se mofaran de un video enfrente de ella. La primera razón que tenemos de atención a la víctima es no dudar. Entonces, este elemento que me preguntas es totalmente razonable, porque ordinariamente las voces en contra lo que dicen es un ardid político y entonces me está utilizando para. Entonces yo los invito desde una manera muy, muy respetuosa a que no dudemos. Cuando una persona denuncia, pues entonces vayamos atendiéndonos a los procedimientos que establecen la misma norma y los lineamientos y desahoguemos este tema. Finalmente, los tribunales en la mayoría de los casos son quien resuelve, y digo esto porque hay organismos públicos locales que resuelven las quejas, pero en la mayoría son los tribunales. Entonces esperemos a ver qué resuelve la autoridad jurisdiccional. Y por otro lado, hay un elemento muy importante que me preguntas respecto a si no hay sentencia firme. Fíjate que uno de los principios rectores de la materia electoral son la legalidad y la certeza. Y uno de ellos, la legalidad, es el que data que no podemos nosotros tomar de mutuo propio una definición si no hay una autoridad que esté determinando tal situación. Incluso si en una primera instancia hay una resolución de una autoridad civil, un juez civil, y allí se va a una segunda instancia con una impugnación, pues tenemos que esperarnos, de acuerdo a nuestras leyes mexicanas, a que cause de Estado, que sea ejecutada la resolución y que entonces tenemos una verdad jurídica o una circunstancia final. Ya inamovible, y entonces se inscribe en el registro de personas deudoras alimentarias morosas, y entonces vamos nosotros a atender esta. Es decir, hay un proceso que sí esperamos que sea lo más rápido, pero el registro, quien se encargue del registro, tendrá que otorgarnos pues una información que el Instituto Electoral esté requiriendo, o bien acudir de antemano y solicitar una carta que no esté escrito como deudor alimentario moroso. Entonces, por estos dos lados, una es creámosle a las víctimas cuando hacen una denuncia, y por otro, pues la autoridad, si no tiene una resolución firme, es imposible que pueda atenderla como cosa cierta y juzgada. Ahora, licenciada García Cuadras, antes de concluir con esta entrevista tan interesante, nos restan todavía 2 minutos para ello. Nos gustaría solicitarle si puede compartirnos una reflexión final sobre este tema tan relevante. Muchas gracias. La verdad me encanta que me permitan hacer una reflexión, porque quiero mencionar que todos los organismos públicos locales en el proceso inmediato pasado 2020-21 actuamos con en este tema, la ley de 3 de 3, que no existía como normativa en la mayoría de los estados, pues con una carta bajo protesta de decir verdad de las personas que se inscribían a la candidatura, manifestando pues
que no se encontraban en esta circunstancia. El INE, en una verificación a los registros de las personas en las candidaturas federales, encontró a 2 personas que de hecho son del estado de Sinaloa y determinó que tenían esa cuestión de violencia política. Desafortunadamente, por el tema de certeza de no haber estado antes del registro, no pudo hacerse nada, pero lo que quiero mencionarles es que es muy importante atender la normativa para lograr tener personas en los cargos públicos que gocen de esa ética profesional. No omito decirles y expresarles mi agradecimiento a la Universidad de Colima y por supuesto a la Facultad de Derecho. Muchas gracias, maestro, por esta amable invitación. Bueno, ha llegado el momento de despedir esta entrevista. Muchas gracias, licenciada, por hablarnos justamente de la importancia de elevar el estándar ético de las y los funcionarios públicos. Agradecemos entonces a la licenciada Gloria Isela García Cuadras. Recordemos, ella es consejera del OPLE de Sinaloa y además vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales, AC. Muchas gracias, licenciada. Al contrario, a ustedes, muy agradecida por este espacio. Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Continuamos en breve. Y bueno, ahora vamos a invitarles a escuchar la cápsula que nos preparó la maestra Ana Estefany Barrera González. Recordemos, ella es docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, quien nos hablará sobre el Día Internacional de las Organizaciones Ecologistas y Ambientales. Adelante, maestra, la escuchamos. La preocupación por el tema ambiental y la protección de los recursos naturales no es un tema reciente. Si nosotros hacemos un viaje al pasado, encontraremos que diversos grupos de profesionistas fueron los pioneros en alzar la voz por la defensa del territorio, la naturaleza, los animales y un sinfín de problemáticas ambientales en cada ciudad y país. En ese sentido, hoy es un día para destacar la lucha a nivel internacional de todas esas organizaciones ecologistas y ambientales de la sociedad civil, ya que han defendido la causa que debería de ser de todos, el cuidado y respeto al planeta, a través del estudio científico, monitoreo en campo, educación ambiental y concientización cultural del medio ambiente. De acuerdo con el portal Ecosfera, en el país existen un sinfín de organizaciones. Sin embargo, 35,000 son de la sociedad civil, pero solamente 1,000 organizaciones son de tipo ambientalista. Aunque si comparamos con otros países de Latinoamérica, como por ejemplo Colombia, tiene más de 135,000 organizaciones de la sociedad civil, lo que nos pone en un nivel bajo, destacando también el enorme riesgo que se tiene, ya que dichos integrantes, al denunciar esos ecocidios, son privados de su vida. No obstante, existen muchas organizaciones en México que luchan por el tema. Te compartiremos el top que Ecosfera nos da de las 10 organizaciones medioambientales en México más importantes. Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Pronatura México, Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable, Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, Beta Diversidad, Naturalia, Organización Mexicana para la Conservación del Medio Ambiente, WWF México, conocida también como Fondo Mundial para la Naturaleza, Conservación Internacional y finalmente Greenpeace México. En términos jurídicos, existen diversos instrumentos internacionales y nacionales que respaldan el tema. Te invitamos a leer el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, además de promover el Acuerdo de Escazú con tus comunidades. Te compartimos el artículo 9 para que conozcas un poco del tema. Los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales. Cada parte debe de garantizar un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad.
De acuerdo a fuentes de información, se dice que se registró el asesinato de 212 personas a nivel mundial y que son defensores de la tierra y del medio ambiente a lo largo de todo el año. Un promedio de más de 4 asesinados por semana. 4 de los 5 países son Colombia, Filipinas, Brasil, México y Honduras, con las muertes más violentas hacia los defensores en estos países latinoamericanos. Estas cifras son tan solo una parte de la cruel realidad a la que se enfrentan al ser activistas en materia ambiental. Ahora, con toda esa reflexión e información, ¿qué podemos hacer en términos cotidianos? 1. Busca involucrarte y participa en alguna organización ambiental de tu localidad o escuela. 2. Promueve y defiende los derechos de la naturaleza. 3. Comprométete, capacítate en el tema, ya que nunca dejamos de aprender. Y finalmente recuerda que invertir tiempo en el planeta requiere transformar nuestro presente. Club Compromiso Planeta, Facultad de Derecho. Agradecemos la intervención de la maestra Ana Stephanie Barrera González, docente de la Facultad de Derecho. Desafortunadamente el tiempo se nos ha agotado, Bárbara, para esta emisión. Vamos a despedir la transmisión agradeciendo en controles a Óscar Segura, en Facebook a Reina Andrade, al equipo de producción, a José Ángel Méndez Rivera, que le mandamos un afectuoso saludo, al licenciado Francisco Javier Mayoral Flores, a Alejandra García Nevares y por supuesto al licenciado Julio César Llerenas Ceballos. Sobre todo gracias a todas y a todos ustedes que hacen posible con su escucha este programa. Se despiden desde los micrófonos Bárbara Mancera y Enoch Morán. Recuerden ustedes que no es miércoles sin derecho a la radio. Aquí termina esta emisión. Te esperamos la próxima semana en Universo 94.9. Derecho a la radio, una producción de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima.